¿Cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros comprender que nosotros tenemos unos dotes naturales para sentir, ver, percibir unas cosas y que tengamos mucho miedo en poder compartirlas? Pero más allá de compartirlas, es la capacidad de poder estudiarlas de una manera diferente, donde no haya ningún tipo de prejuicio o no haya ningún tipo de humillación. Buenas tardes, Santo. Buenas tardes, José. Sé que esto es un momento especial porque es un momento donde nos vas a contar unas cosas importantes, así que comienza cuando quieras. Muchas gracias, Santo. Esta es la primera vez que yo hablo de esto y me siento en confianza porque sé que puedo dejarlo todo aquí. Desde muy pequeño yo estoy sintiendo, viendo y escuchando muchas cosas que para muchas personas es sobrenatural. Cuando yo me criaba en el pueblo de San Germán, un tío mío me visitaba de vez en cuando, venía de Patterson, tío Ismaelo y tía María. Ellos eran los tíos míos por parte de mi abuelo político. Un día me sorprendió el hecho de que llegó tío Ismaelo. Él le gustaba beber, bebía mucho, siempre que venía de visita a Puerto Rico era beber Heineken por ahí para abajo. Ese día, esa noche específicamente, pasó algo bien inusual. Él llegó con el carro alquilado, lo estrelló contra el poste frente de casa, estaba intoxicado, borracho, una forma increíble, brutalmente intoxicado. Pero fue cuando más creí la historia que me hizo. Él acababa de ser víctima o haber tenido un encuentro con lo que él llamó extraterrestre en el Monte del Estado en Maricao, cerca del Monte del Estado en Maricao, según él cuenta. ¿Qué año fue eso? Yo nací en el 87, como el 92, 93, por ahí. Él entra y cuenta de que unas personas se le pararon frente a su vehículo y el vehículo quedó completamente frisado. Él no podía moverse. Él, pero tampoco podía dar gasolina ni darle para adelante o para atrás al vehículo. Ellos se acercaron, eran unos seres que él identifica como unos extraterrestres, seres que no son del planeta. No pudo identificar cómo era su cara. En ese momento no le hablaron, pero él sintió un temor increíble, pero no podía moverse. Él sintió el que estaba frisado. Él llegó con ese cuento a casa y se lo dijo a mami, y mi abuelo y mi tía y mi familia pues no le creían, pensaban que él estaba ebrio, estaba borracho. Y cuando él contó esa historia, ¿cómo estaba él de ánimo? Él estaba en estado sorprendido, shock, nervioso, bien como acababa de tener ese encuentro, estaba súper aterrorizado. Yo me acuerdo de él temblando, contando, pero con una perse, como si estuvieran siguiendo, con la preocupación que lo estuvieran siguiendo. Por eso él llegó de esa forma a casa. Y esa fue como que mi primera experiencia así con algo sobrenatural. Lo que está brutal fue que luego, un par de meses más tarde, mientras mi abuela compartía esa experiencia con una mamá en kindergarten, yo estaba en kindergarten, así yo tenía 6 años. La persona que ella le están contando, me acuerdo del nombre del nene, no me acuerdo del nombre de la muchacha. El hijo de ella se llamaba Kevin, que el papá era guardia estatal. Y ella y mami tenían una confianza, y mami, como era voluntaria en kindergarten, pues le contó la historia de lo que le pasó a mi tío. Y ella, sorprendida, me dice: Julia, yo tengo que confesarte algo. Y fue que mi esposo me dijo que le pasó exactamente lo mismo.
Yo me mudé en Lajas cuando tenía como 7 años. De San Germán me mudé a Lajas. Entonces yo seguí preguntando y un día mi abuela me contó una experiencia sobrenatural que tuvo mis tíos, los primos de mis tíos también, y nosotros vivíamos cerca del Yunque. Y mi abuela me cuenta, y mi mamá me cuenta, porque esta historia pues la pude corroborar de varias personas. Mi abuela me cuenta de que mi mamá y mi tía y mis tíos tuvieron una experiencia muy cercana con seres extraterrestres en el Yunque. Y ellos vieron una nave en una parte específica del Yunque, que era cerca del Río Blanco en Ceiba, el área que colinda el Yunque por Ceiba. Ellos vieron esa nave y el otro día fueron de nuevo y volvieron a ver los seres y la nave, y siempre iban y veían eso. Estuvieron yendo como por una semana y se regó entre los amigos y vivió un grupo bastante grande. Ellos dejaron de ir cuando los seres le hablaron para atrás, corroborando la historia por el punto de vista de mi mamá, de mis otros tíos. Encontré una tía que asegura que también tuvo otros encuentros con esos seres, y que tuvo un encuentro y se metieron a la casa y hablaron con ella específicamente. Ella es mi tía Ibe, y esos seres le dijeron a ella que no dijera nada, porque si decían algo se la iban a llevar, se la iban a arrastrar y se la iban a llevar. Cuando tú piensas en por qué la gente tiene este tipo de experiencia y no la tiene todo el mundo, ¿qué tú opinas de eso? Yo pienso que ahí nosotros somos energía, y que nosotros tenemos la capacidad hasta de estar en diferentes dimensiones al mismo tiempo, de acuerdo a cómo se desarrolla la mente. Yo cuando era pequeño yo veía personas cuando yo me bañaba, gente que me acompañaba. Mis papás, mis abuelos me decían que orara, por ejemplo, para que ese espíritu maligno se fuera, o me preguntaban si se veía maligno, se veía un ser bueno. Yo tuve otra experiencia cuando yo cantaba, cuando era trovador. Yo fui a una competencia, me invitaron a un evento en cooperativa, y una persona de estas que le categorizan como medium, que tiene la capacidad de ver seres, se acerca donde mí y me dice: a ti te acompaña una persona de esta forma, vestido de negro, un señor con un gorro, y está muy orgulloso de ti. Y mientras tú cantabas, él estaba ahí al lado tuyo, y se veía muy orgulloso de ti, y posaba la mano sobre mí, al lado mío. Y a mí se me pararon los pelos, porque esa misma persona que esa persona aseguró ver, yo la había visto otras veces mientras yo me bañaba y era más pequeño en Laja. ¿Y cuándo fue la última vez que tú tuviste algún tipo de experiencia que no te puedes explicar? Déjame contarte esta que me faltaba, que estaba pensando. El esposo de la tía mía que tuvo el avistamiento con los extraterrestres, cuando yo lo conocí, era el más pentecostal del mundo. Él vivía en la iglesia, hacía el bien. El viejito siempre ha trabajado en la agricultura, pero es como la persona más, aparte de ti, santo, que tú eres el santo. Era un santo, como tú. Nadie podía quejarse de ese señor. Él era como el ciudadano ideal. Él se comportaba súper brutal. Yo me acuerdo cuando ellos iban a Laja, a San Germán, a Laja, a visitarnos. Esa fue la primera persona que me llevó al zoológico. Y él tenía la capacidad de hacer los leones llorar. Los felinos, casi todos los felinos, pero específicamente lo más
cabrón que yo he visto en mi vida es ver cómo ese hombre hacía llorar los leones ante su presencia. Después que él murió, muchos años después, hablé con mi tío Moisés, Machito, y le dije, Machito, cuéntame, ¿cómo tío hacía eso? Y me decía, papi, ¿tú no sabes la historia de él? Este hombre se fue a un retiro, a un lugar alejado, solo, y él le vendió el alma al diablo, decía mi tío. Él hizo un pacto con el diablo y estaba protegido bien cabrón por el diablo, sabrá Dios una religión, o sabrá Dios, él llegó a tener una capacidad espiritual a otro nivel. Pero mi tío asocia esto al lado diabólico, al lado oscuro, porque en esa parte de su vida que él lo conoce, él utiliza eso para lucrarse o para tener una capacidad social mayor, y también para oprimir o hacer daño a las personas que joden con él. Cuando yo digo, espérate, esto me hace sentido, el que ese hombre se parara ahí al frente, hiciera literalmente llorar a los leones. Este tipo tenía una capacidad, y también cómo él se comportaba después de su convertimiento a la religión, demostraba que él estaba buscando un perdón por muchas cosas que había hecho, y quizás se enfrentó a la demonización de toda esta capacidad y oprimió todo el talento, las capacidades que él podía tener. Ahora digo, mi abuelita es bien poderosa y tenía unos dones también, y ella tenía miedo, tenía miedo porque en su juventud ella declaró muchas cosas que pasaron. Yo recuerdo una experiencia que viví. Nosotros cuando chamaquitos en Laja, nosotros pues somos una familia de escasos recursos, y con mucho esfuerzo mi abuelita compró este vehículo, este carro, en un dealer local de Laja, y el carro era un limón, era una mierda de carro bien cabrón, y ella mandó el carro, cuando se dañó por primera vez, pues lo llevaba a este dealer, este mecánico, para arreglarlo, y a las 2 semanas ya pagaba un fracatán de chavo. A las 2 semanas el carro volvió y se jodía. 2 semanas, y un día mi hermano en la escuela escucha al hijo del mecánico haciéndole el cuento a otro chamaquito de cómo el pai estaba jodiendo a esta viejita que llevaba un Tempo rojo bien jodido, y que le tenía el lado ciego, él estaba aprovechando de la vieja. Y mi hermano llorando, él ni me dijo nada a mí porque sabía que yo le iba a meter las manos al muchacho, pero fue llorando donde mami y le dijo, mami, no vuelvas más donde ese mecánico. Pero mi vieja estaba tan encojonada que ella se retiró y no dijo nada. No te preocupes, que como que esto no va a volver a pasar más. Si yo no estuviera seguro que ella vivía al lado mío, yo dije, esta cabrón se fue de noche y le prendió fuego. El centro de mecánica de él explotó esa misma noche. Todos ellos estuvieron bien, pero no quedó una pieza, una viga. El fuego fue tan grande que no lo pudieron los bomberos consumir. Estuvo hasta que se derritió la última viga que tenía ese hombre en ese se derritió. Y otra experiencia con la vieja fue que ella le tocó trabajar con una viejita que ella cuidaba, que era una vieja bien poderosa también, y que le dicen Satán. Sabe Dios la religión que sea, yo no sé qué religión esa vieja tenía, pero ella hacía trabajo y tenía mucha capacidad, y hasta de poder leer a las personas.
Y ella también lo utilizaba a su beneficio. Y tanto así, que por ejemplo, esa mujer se metía a intensivo, ella jangueaba en intensivo. Y cuando la medicina decía, mira, tú estás jodido, a ti te quedan un par de horas, esa cabrona salía después jangueando, ya le faltaban dedos. Esa mujer físicamente estaba podrida por dentro. Nunca nosotros, los chavos de esa señora, nunca mi vieja pudo hacer un carajo con ellos, porque así como llegaban, se iban. Como mi abuela decía, estos chavos están malditos. Estos chavos están malditos. Y el dinero que ella cogía y la cuidó hasta que murió. Pero mi abuela me enseñaba, ella tenía como que su dibujo de su cuerpo, con un montón de cosas. Ella tenía muchos trabajos espirituales, que obviamente lo utilizaba con un poder para ella y los de ella. Ella tuvo una muerte, ella explotó en mierda por todos lados. Ella murió, explotó en mierda, literalmente. Y mi abuela la sufrió mucho, no era como que mi abuela tenía un cariño bien cabrón a esa vieja y la cuidó hasta lo último. Pero mi abuela me decía en muchas ocasiones, y ella la señora se llamaba Evelyn, me decía, yo no puedo joder a Julia. Y una pregunta, si tu mamá es poderosa, porque esas cosas se pasan están en la familia. Si tú fueras a ubicar ese poder en tus propias capacidades y pudieras quizás compartir si esas capacidades están por desarrollarse, ¿qué tú opinas? Yo digo que todo lo que ha pasado en mi vida no ha sido por casualidad. Llegar a la universidad, yo me acuerdo haber teniendo experiencias también, yo digo, son experiencias sobrenaturales. Estoy sin chavo, me caí el palo del estacionamiento, me rompe el cristal, pero me dan un cheque, el seguro, y yo puedo comer. Y cosas que otra gente dice, ya, tú estás jodido. Y yo digo, no, mira, eso pasó por esto, y podía ser como que la conexión en el por qué pasaron las cosas. Cuando nosotros vemos lo sobrenatural como algo que está más allá y que no hay manera de entenderlo, cuando nosotros quizás lo vemos desde un filtro donde lo sobrenatural empieza a ser algo natural, pues entonces ya empezamos a ver de que cuando nosotros vemos que el universo está en armonía y vemos que una cosa da a otra, que da a otra, que da a otra y no lo podemos explicar, empezamos a ver de que quizás lo sobrenatural es una manifestación avanzada de cómo lo natural empieza a ponerse en armonía con nuestras necesidades, de acuerdo a nuestro estado de conciencia y de acuerdo a cómo está nuestra dimensión espiritual desarrollada. Y ahí es que yo voy, es como quizás hace mucho tiempo yo puse en stop o engaveté toda esta capacidad que quizás yo pueda tener, y ahí es que donde yo digo, eso quizás también le pasó a mi abuela, y quizás a mi tía, y quizás en mi familia hay muchas otras personas que han pasado por la misma situación. Quizás cuánto nosotros llevamos engavetando todo eso como que es algo negativo cuando no lo es.